Maestra, una pregunta. En cuanto al tiempo, ¿nos va a hacer una seña? ¿Nos lo va a comentar de alguna forma? Les mando mensaje por el chat cuando les falten 5 minutos. Partimos de que son 15 por persona, ¿no? Bueno, Sofía 20 porque va a ser la introducción. La Facultad de Derecho les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro Teoría del Delito, parte especial y criminología latinoamericana y feminista. Los dejamos en voz del doctor Arturo Luis Cosío Zazueta. Muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos todos a la presentación del libro Teoría del Delito, parte especial y criminología latinoamericana y feminista, coordinado por la doctora Sofía Andrea Curátolo. En esta ocasión vamos a participar en la presentación, vamos a tener la oportunidad de escuchar a la maestra Marta Liliana Malanche Gómez, a el maestro Álvaro Camilo Sánchez como comentaristas y como parte de los autores y autoras, son 15, van a hacernos ahora sí que el honor de dirigirnos unas palabras, el doctor Julián Aristimuño y la doctora Sofía Curátolo. Antes de empezar, quiero yo darle el agradecimiento correspondiente a nuestra directora, la doctora Sonia Venegas Álvarez, por el apoyo para la realización de este evento. Y bueno, vamos a empezar escuchando los comentarios de la maestra Marta Liliana Malanche Gómez. Voy a permitirme leer algunos datos de su semblanza curricular, es muy amplia, y para mejor escucharla y no dedicar tanto tiempo a la presentación, voy a hacer un apretado resumen. La maestra Malanche estudió la licenciatura en Derecho y la especialización en Derecho Constitucional, así como la maestría de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente estudia además la maestría en docencia universitaria en la Universidad Simón Bolívar. Es profesora de carrera y jefa de la División de Educación a Distancia en la Facultad de Derecho de la UNAM, donde imparte las asignaturas de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Juicio de Amparo y Derecho Procesal Constitucional, así como Derecho Ambiental y Desarrollo Sustentable. Dentro de su trayectoria fuera de la academia, trabajó en el Segundo Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito. Fue asesora en la entonces Procuraduría General de la República y directora de Amparo, Derechos Humanos, Opiniones Jurídicas, Recompensas e Intervención de Comunicaciones en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, así como en la Cámara de Diputados. Además, se ha desarrollado como consultora de la Agencia de Implementación al Desarrollo y como abogada litigante, especialmente es coautora del Manual del Curso de Derecho Procesal Penal, editado por la Facultad de Derecho y Tirán lo Blanco. Además, ha participado en obras colectivas como el Diccionario Jurídico, el Formulario de Uso Frecuente de la Judicatura, Coronavirus, Pandemia desde una perspectiva jurídica, filosófica y económica, Enciclopedia de Derechos Humanos, Diccionarios de Términos de Convencionalidad, entre otros. Eh, Dentro de su actividad académico-escolar, incluye en sus líneas el constructivismo, el derecho constitucional, el derecho penal, el derecho procesal penal, derechos humanos, violencia de género, así como lo relativo a nuevas tecnologías y a la educación. Maestra Malanche, si nos hace el honor, le escuchamos con atención. Al contrario, maestro, el honor es mío. Muy buenas tardes a todas, todos, todes. Quiero recuperar los agradecimientos del maestro Arturo Luis Cosío Zazueta, desde luego que nuestra directora, la señora Sonia Sonia Venegas Álvarez, discúlpenme, y desde luego pues al maestro Arturo Luis Cosío Zazueta, quien dignamente dirige el Seminario de Derecho Penal. Además, me gustaría hacer extensivas las felicitaciones, pues desde luego a los autores, dado que compartir conocimientos y experiencias siempre va a ser motivo de agradecimiento y de regocijo para quienes nos dedicamos a la academia. Es un esfuerzo elaborar un documento, además, donde se estructuren estos conocimientos y se dejen como una herramienta más de aprendizaje para que nuestro alumnado pues, pueda formarse en estos temas tan necesarios para nuestra sociedad, lo cual hace el esfuerzo aún más loable. Ya no hablemos de la dirección del mismo, por lo cual a mí verdaderamente me honra estar hoy con todos ustedes, pero especialmente con la directora del libro, la autora Sofía Curátolo, entiendo que espero haberlo pronunciado bien. Y bueno, pues
no solo es autora, dedicó un tiempo importante, un esfuerzo a elegir los mejores perfiles para lo que se desea. Seguramente tuvo que hablar con ellos, convencerlos, recordarle los plazos de entrega y hacer que todo esto fuera un viaje disfrutable, lo cual, bueno, pues desde luego requiere mucha más energía y esfuerzo y seguramente refleja el gran compromiso que la directora Curátolo tiene para con el libro y los temas que se desarrollan en el libro. Es un recorrido fundamental en cuanto a las bases de la teoría del delito, pues inicia haciendo esta declaración de ser un instrumento que se realizó para adecuarlo a las realidades existentes en Latinoamérica y no que se agotara únicamente cuando se regulan estas realidades desde otras que no son las propias y que jurídicamente se entienden disímiles por lo mismo de que son ajenas y no reflejan nuestra sociedad o nuestro entendimiento o la interiorización de la normalidad que tendríamos todos nosotros no lograrían en ese sentido, pues el objetivo de sostener un tejido social que en muchas ocasiones se encuentra convulsionado en nuestras localidades por cuestiones económicas y que agravan las violencias que derivan precisamente en la comisión de todos estos ilícitos. En este libro recorremos un trayecto que inicia en la teoría del delito, conducta, tipicidad, antijuridicidad y desde luego culpabilidad, el cual me parece fundamental, necesario y muy adecuado para la comprensión del estudiante de la norma jurídico-penal, que desde luego comienza a adentrarse a estos temas. Pero el libro no se detiene ahí. Vamos avanzando hacia una parte especial y desde luego hacia la criminología, lo que desde luego pues demuestra la dialogicidad en la que nos encontramos inmersos cuando vamos recorriendo los pensamientos, las propuestas de estos 15 autores participantes, quienes no se limitan únicamente a establecer una teoría del derecho penal, abordan casos, realizan estudios comparados y desde luego nos llaman a distintas reflexiones. Así, se genera un estudio muy completo respecto de temas de absoluta importancia como lo serían delitos contra las personas, homicidios, lesiones, delitos contra la integridad sexual, abuso sexual, prostitución y, bueno, pues también delitos contra la libertad. Me llamaba la atención violación de secretos de la privacidad, delitos contra la propiedad y otros muchos como podrían ser estafas, entre otros. Como había anticipado, además, la parte de la criminología implica ver el derecho penal no solo como un instrumento de represión, no solo como un medio por cual mantener el orden social de forma reactiva, que no sea el actuar del derecho penal un último recurso, sino que abone desde un inicio a disuadir estas conductas antijurídicas que muchas veces lastiman, pues no solo a la sociedad, sino las vidas de las personas. Es un libro cuya lectura invita además a, como ya lo había también mencionado, a importantes reflexiones. Las más apremiantes, desde mi opinión, son precisamente aquellos análisis que realiza la autora en cuanto a la incorporación de la perspectiva de género en la norma, y entre las cuales me gustaría abonar específicamente al suicidio feminicida o femicida. Refiere precisamente que esa acción puede derivar de violencias sufridas por las mujeres que derivado de ese maltrato, de esa vulnerabilidad, de esa reiteración en las violencias, termina eligiendo esta vida, esta vía. Y entonces lo define como un suicidio forzado por razones de género. Y nos refiere la autora que esta situación, además, se ha visto agravada en el sur de Asia, con lo cual, pues precisamente refuerza esta propuesta. ¿Por qué? Porque en Asia pues tenemos matrimonios forzados, las mujeres ven menoscabados sus derechos, no hay derechos en cuanto a temas sucesorios o incluso las viudas son segregadas. Entonces nos refiere que el femicidio o feminicidio estaría haciendo referencia a toda la muerte producto de una subordinación femenina hacia el actuar del hombre. Y bueno, pues un suicidio sería producto de estas violencias, de estas condiciones de discriminación, de vulneración que se agravan y que generan estados, insisto, de vulnerabilidad que deben de ser considerados cuando analizamos este delito y debería considerarse además desde una óptica de la hegemonía patriarcal, donde además se va a favorecer la comisión de este delito, porque ya lo hemos dicho, la norma en otras ocasiones, la norma, aunque pudiera parecer neutra, puede ser una norma desarrollada dentro de esta hegemonía o de esta visión patriarcal, donde la norma, pese a parecer neutra, a parecer inocua, pues va a generar una visión una estructura y una regulación que mantendrá estas condiciones de desigualdad entre hombres y mujeres y que por lo mismo puede soslayar cómo estas violencias, cómo estas agresiones terminan en las muertes de las mujeres. Y precisamente si el feminicidio o el femicidio tiene como objeto evitar o disminuir las muertes productos de esta subordinación femenina, pues tendremos que estar considerando todas estas posibilidades. En cuanto al derecho comparado de este delito, nos dice que está tipificado en El Salvador y ahí precisamente las circunstancias consideran al suicidio feminicida por inducción o ayuda
que es cuando el denunciado aprovechó cualquier situación de riesgo o condición, ya sea física o psíquica, precisamente en que se encontraba la víctima por haber ejercido contra esta distintas violencias que se tipifiquen en las distintas normas. Y esto, bueno, pues resultaría coincidente con la intención de utilizar el derecho penal para proteger como bien jurídico tutelado el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Y que desde mi óptica muy personal, pues también me resulta y sumamente importante que lo recogiéramos en una legislación mexicana. Nos refiere además el caso de Venezuela, en el que se indica que esta inducción al suicidio, motivo por odio o desprecio de la condición de ser mujer, ¿no? Un poco me recuerda al feminicidio, pero no considerándolo como suicidio en nuestro país, y también que en Panamá se induzca a una mujer al suicidio mediante maltrato, ¿no? Aquí tendríamos que conocer qué entiende la Corte de Panamá o qué podríamos nosotros señalar como un maltrato. Es decir, qué conductas que pueda realizar una persona se pueden incluir o se pueden invocar como maltrato. En ese sentido, señala además las distintas penas y me resulta en otra reflexión considerar cuáles fueron las penas o por qué se estimaron esas sanciones y no otras. En algunos son 5 años, en otros casos son 13 años. ¿Y cuál sería la sanción óptima precisamente para evitar o por lo menos para pretender que las personas disminuyan la comisión de estos tipos penales? Además, refiere las omisiones de los distintos estados de no ofrecer otras alternativas a las mujeres víctimas de estas violencias tan intensas por las cuales se opte por la muerte. Si lo pensamos, el Estado debería de estar considerando en un fin preventivo y no reactivo, insistimos, vías por las cuales las mujeres puedan alejarse de sus agresores, puedan estar en espacios seguros desde el momento en el que se presentan las primeras violencias y no la última, precisamente que es la feminicida. Deberíamos de pensarlo desde que hay una coacción económica, desde que hay celotipia, desde que hay una violencia económico-patrimonial, y no una vez que se ha afectado o se ha optado por agredir precisamente ya sea con lesiones o con feminicidio. Insisto precisamente que la importancia de que la prevención no debe, insiste, perdón, no yo, insiste la autora, que la prevención debe abordarse no solo desde un enfoque del sistema penal. Ella agrega que se deben considerar ámbitos económicos, sociales y culturales. Y en un ámbito más personal, me gustaría hacer especial énfasis en la educación. No solo porque, como ya dijo el maestro Cosío, pues actualmente este es mi ámbito de desarrollo, sino porque estimo que es la etapa donde las personas interiorizamos cuáles van a ser las normas de conducta, cuáles van a ser estas actitudes que consideramos deseables o no, y desde luego para evitar una normalización de la violencia que en nuestro país es sumamente cotidiana y es sumamente grave. Y es aquí en la educación, en esta etapa primaria, donde estimo debe de hacerse visibles las desigualdades, ya sea estructurales, económicas, sociales, no solo para que no se normalice la violencia, sino para que las personas seamos conscientes de si es que tenemos o no un privilegio y cuáles son las desigualdades que existen entre las mujeres, porque incluso entre este género de mujeres existen otras desigualdades, ya sea por condiciones económicas, porque se es mujer indígena, porque se es mujer dentro de una comunidad LGBTQ y más. Entonces, bueno, pues esto genera todavía mayores ámbitos de clasismo, de exclusiones entre las propias mujeres. La autora nos recuerda además lo que ella denomina como la doble indignación. Es decir, las mujeres salimos a la calle a marchar, a visibilizar conductas, a exigir una actuación del Estado, porque primeramente existió una violación a nuestros derechos simplemente por el hecho de ser mujeres. Y cuando hicimos el llamado a que estas violencias, a que estas contravenciones a nuestros derechos dejaran de realizarse, el resultado o la respuesta del Estado fue omitir, fue ser omiso, fue minimizarlas, fue soslayarlas. Y ahí está el segundo agravio más doloroso que señala precisamente la autora. Nos duele y nos agrede no solo el primer delito que se comete en contra de las mujeres, sino la omisión o la inacción o la falta de una actuación efectiva del propio Estado. Eso por cuanto hacia la parte especial. Hay otros muchos delitos, sin embargo, en este punto en particular quería hacer las reflexiones, también aborda esto en la... Obviamente lo que queremos es invitarlos a que lean, entonces, a que lo lean ustedes también, entonces aborda todos estos puntos únicamente en este delito en particular, pero continúa haciendo esta narración en los distintos delitos. Y además vamos a ver que por el lado contrario, cuando llegamos al tema de criminología, también aborda el tema de la criminalidad de las mujeres. Es decir,
ya nos pusimos a pensar en cuanto a casos, en cuanto a derecho comparado, cómo vamos a materializar esta perspectiva de género cuando la mujer es la víctima del delito, pero hay que también voltear al otro lado, considerar que también la mujer puede ser autora de este delito. Pero también la perspectiva de género tiene que materializarse en estas conductas donde la mujer, bueno, pues va a ser autora o va a ser partícipe, porque esto desde luego que se desarrolla por las distintas violencias que puede sufrir una persona, una mujer. Y entonces refiere precisamente que en la criminología se ha pretendido incorporar a las mujeres estas teorías generales. Porque, bueno, pues bajo el argumento de que la cuestión femenina pues está suficientemente tratada en la discusión de lo masculino porque las mujeres delinquen menos, ¿no? Entonces se analiza de forma breve y el foco central o el punto de partida continúa siendo el hombre delincuente. Sin embargo, si nos detenemos a pensarlo un momento, no es el mismo tratamiento que tiene una mujer delincuente que un hombre delincuente, y esto, bueno, lo hemos visto en las prisiones mexicanas, donde el hombre delincuente sigue con una red de apoyo, generalmente con su familia, con sus esposas, con sus madres, y las mujeres delincuentes carecen de esta red de apoyo. Es decir, una mujer que se determinó delincuente sin considerar siquiera las razones por las que se sentenció de esa forma, que incluso podían ser tales como una falta adecuada de defensa, de no tener para pagar una defensa, y que quizás la persona que la debió defender de oficio no lo hizo con la debida lealtad, con la debida diligencia, y entonces es excluida, queda sola y en muchas ocasiones pues dependen de las colectivas, de los grupos que empiezan a generar asociaciones civiles, bueno, para darles una red de apoyo, para facilitarles pues alguna compañía o alguna atención. Y refiere además que la razón, ¿no? Para esta falta de interés, pues, y la establece así tal cual, una insignificancia estadística. Sin embargo, esto no se puede explicar por sí sola, precisamente porque no es un tema de que se traten de más o menores números. No es más o menor un tema de una ausencia de trabajo en un estudio serio, especificado respecto de cuáles pueden ser las circunstancias económicas, sociales, por las cuales una mujer termina delinquiendo, ya sea en un ámbito nacional, en un ámbito internacional, cuáles son las condiciones en las cuales una mujer termina llevando a cabo su sentencia, sí, cumpliendo su condena. Y bueno, además, hablar de esta incorporación de la transgresión femenina como parte del control social, es decir, la mujer es delincuente por haber roto las normas sociales. Si yo se los digo así, tan simple y llanamente, ustedes pueden pensar que no, pero cuando pensamos en el aborto criminaliza a las mujeres, pero no criminaliza a los hombres. Criminaliza a la mujer que eligió no ser madre, pero no criminaliza al hombre que decidió no ser padre. Entonces, desde ahí vemos una desigualdad en cuanto a las situaciones en las que las mujeres pudieran ser sujetos activos del delito. No quisiera, perdónenme el uso común, pero no quisiera spoilearles muchísimo más el libro, porque insisto, la idea es que ustedes lo lean y ya se me va a acabar el tiempo, entonces lo único que quiero hacer es externar mi más sincero agradecimiento a la abogada Sofía Curátolo, precisamente por este esfuerzo que pude leer, por estas reflexiones a las que me hizo llegar y sobre todo porque es un estudio serio que requeríamos las mujeres, una discusión de temas tan relevantes, tan profundos, de cómo materializar esta perspectiva de género, que la perspectiva de género no sea solamente una carta de buenos deseos, que sea una forma de cumplir o cumplir a medias con estos nuevos mandatos en el derecho internacional, sino que se consideran estas desigualdades que son estructurales, pero que son profundas y significativas, porque las mujeres, ya sea que se trate de víctimas o de autoras de los delitos, no se circunscriben a cifras dentro de una estadística o a cifras dentro de una narrativa. Son vidas de personas que también tenían derecho a desarrollar su proyecto de vida como mejor decidieran y que el Estado les quedó a deber en facilitarles los medios para que pudieran hacer eso. A título personal, de maestra Curátolo, pues solamente externarle que en mí tiene una nueva fan. Muchísimas gracias a todas, todos y sobre todo a los que hoy nos están siguiendo en redes sociales. Muchas gracias, querida maestra Malanche. La verdad es que más que un agradecimiento, creo que es un reconocimiento a la doctora Curátolo, porque es efectivamente una labor muy importante la de coordinación, pero además escribe mucho en la obra y no es fácil, como bien decía, estar coordinando, estar viendo fechas, que la entrega, que si ya se retrasó alguien. Son 15 personas y además no hay que omitir
un magnífico prólogo del doctor Zaffaroni. Esto viene a ser como, vamos a decir, en lugar de cerrar con broche de oro, abre con puerta de oro el libro. Un libro muy importante y la felicitación también al doctor Julián Aristimuño. Y la verdad es que a todas las personas, a las 15 personas que escribieron, es un enfoque muy distinto a lo que estamos acostumbrados. Y aparte abarca mucho, porque es teoría del delito, donde nos habla de elementos del delito, aspectos negativos, todo esto, pero aparte con esta directriz del feminismo, de la cuestión de género, de alguna manera en todos los temas. La parte especial con los estudios sobre las figuras concretas y luego esta criminología latinoamericana feminista con un enfoque muy novedoso. De verdad, muchas felicidades. Y bueno, pues vamos a escuchar ahora a el maestro Álvaro Camilo Sánchez Cabrera. Él es abogado especialista en magíster en Derecho Penal por la Universidad Nacional de Colombia. Es doctorando en Derecho Penal por la Universidad de Jaén en España. Es investigador en el Grupo de Investigación de Política Criminal Sistémica Extrema Ratio de la UNAL, docente en teoría del delito y casación penal y abogado casacionista ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Maestro Álvaro Sánchez, por favor, le escuchamos. Perdón, no se le escucha. Eh, Eh, qué pena. Ahí ahora, creo que se ahora me... sí. creo que hay problema de micrófono. Bueno, decía que inicialmente un cordial saludo a la Universidad Nacional Autónoma de México por este evento que realiza, ¿sí? Extensivo ese saludo también a la directora del programa de Derecho, a la profesora Sonia Venegas Álvarez. Igualmente el saludo al profesor Arturo Cosio por la invitación y como director, en este caso, pues del Seminario de Derecho Penal. A la profesora Marta Melanche, también por su valiosa intervención y creo que hizo una sustentación y una síntesis del libro muy clara, muy concreta, ¿sí? Eh, También pues el saludo se lo hago extensivo y de paso felicitaciones a la profesora Sofía Curátolo por no solamente ser la dirección como este libro, sino también como lo mencionó el profesor Cosio, por haber abordado gran parte de la obra y al profesor Julián Aristimuño también por haber, digamos, estar presente en esta sesión y pues también ha hecho parte de la obra y en general pues a los 15 coautores de la obra que pues por el tiempo pues se me dificultaría señalar a todos. Aparto por decir que tal y como lo manifiestan desde el prólogo y desde la introducción de la obra, lo que se trató justamente con este texto es no hacer tradicionalmente como se realizan los manuales, ¿sí? En tratado de derecho penal, ¿sí? Que lo cual lo haya un poco más extensivo, ¿sí? Igualmente el tema de la parte especial y finalmente la criminología, sino que se hace un texto que tal y como se menciona va dirigido tanto pues a funcionarios como también para estudiantes de posgrado, ¿sí? Y que tiene tres aspectos que me parecen muy valiosos, ¿sí? El primero de ellos es el diálogo epistémico, que tiene la teoría digamos, la teoría del delito clásica, con nuevos paradigmas que ya dejaron de ser emergentes y son paradigmas de actual discusión, y ese paradigma epistémico es el enfoque de género, ¿sí? Creo que eso es lo más valioso, tratar de introducir este enfoque de género precisamente hacia esas categorías clásicas de la teoría del delito, esto es acción, tipicidad, anticuricidad, culpabilidad, e igualmente señalar, pues, a través de ese enfoque de género, en lo que respecta a tipos penales que han nacido justamente de esa lucha, de esa conquista de, en este caso de las mujeres, ¿sí? Lo que es el delito del feminicidio, la inducción al suicidio feminicida, incluso la violencia online, ¿sí? Que obviamente se ha generalizado. Y finalmente, pues los debates criminológicos que también tienen, digamos, una fuerte influencia y son de debate justamente por ese paradigma criminológico feminista. Eso era lo que primeramente quería resaltar. En segundo lugar, digamos que el texto también tiene algo muy relevante a mi criterio y es el uso de la casuística. A lo largo del texto se va a mirar cómo también se citan muchas providencias, tanto de las altas cortes como también de los jueces de provincia en Argentina, ¿sí? Y esto conlleva que al ser casuístico el texto pues ayuda a tener una mayor explicación, una mayor claridad respecto de la interpretación o en el caso pues de llevar una figura hacia un análisis de profundidad. Y en tercer lugar, también se puede ver en la obra
de cierta forma, la aplicación de un método comparado, en el sentido que también se lleva algunas discusiones en el marco de la regulación de algunas figuras, de algunos ordenamientos como Guatemala, lo que es México y también estaba Paraguay. Tal y como lo señaló la profesora Maranchera, pues voy a traer solamente algunos 2 puntos o 3 puntos para profundizar de la obra, ¿sí? De la extensidad de la obra, ¿sí? Me parece que es muy relevante, en primer lugar, ese análisis que se hace en materia de tipicidad sobre la inconstitucionalidad de la comisión por omisión, ¿sí? El profesor Gimbernat siempre decía, es poco o nada lo que se ha hablado de la comisión de la comisión por omisión, ¿sí? En materia de delitos. Y ese aspecto se valora en el libro en el sentido de que se hace aplicando un enfoque de género y se perciben, digamos, algunas estructuras dentro del desarrollo y dentro de la interpretación contextual de la misma cuando se trata de la posición de garante, ¿sí? Hay una gran discusión respecto de cuando la fuente es la ley, como un elemento de posición de garante, no se ha, digamos, abordado el tema de cuál es el análisis respecto de la mujer, o digamos en este caso de la mujer que está dentro de un núcleo familiar y dentro de ese núcleo cuando persisten circunstancias de violencia de género, cuál entonces sería ese nivel de responsabilidad, cuál sería esa valoración de ese nivel de responsabilidad, porque justamente lo que ha abordado el desarrollo de la practicidad del derecho y sobre todo el tema del desarrollo jurisprudencial es que se han creado algunos estereotipos, ¿sí? Y unas estigmas, como por ejemplo el concepto de eres una mala madre, ¿sí? O la madre tendría que tener una mayor regulación, un mayor, digamos, nivel, en este caso, de posición de garante respecto de los hijos, ¿sí? Y es justamente en este caso donde se aborda de que hay que, digamos, aplicar ese enfoque de género para que ese tipo de figuras, pues, tengan, digamos, ya un nivel de contexto y percibir justamente cuál es el rol que juega en este caso, el cual incluso el rol de vulnerabilidad y sobre todo cuál es el papel de las mujeres dentro de esos episodios de violencia. En segundo aspecto, que me parece muy relevante y justamente lo voy a traer a colación en lo que ha sucedido en el contexto de Colombia, es respecto de lo que se ha denominado la legítima defensa en situaciones de no confrontación, ¿sí? Creo que el caso de Judy Norman en los Estados Unidos empezó a plantear el debate, ¿sí? Es el típico caso de la mujer que fue maltratada, ¿sí? Donde el marido incluso llegaba y le apagaba cigarrillos en el cuerpo. La violencia se abordaba cada vez más sistemática y el único momento que encontró para poderle, digamos, darle finalidad a este nivel cíclico y sistemático de violencia fue cuando él dormía y justamente lo asesinó, ¿sí? Entonces se planteaba el debate, bueno, estaríamos entonces hablando de una legítima defensa, pero entonces decía, bueno, ¿dónde queda entonces ese requisito de la agresión actual inminente, ¿sí? O algo otros planteaban otro escenario en un momento que decían, bueno, estábamos hablando entonces como el miedo insuperable, como un exorante de responsabilidad por ausencia de culpabilidad, ¿sí? Pero ese debate a nivel de Argentina, tal como lo plantea el libro, me parece que es muy interesante no solamente por el desarrollo jurisprudencial, sino también porque tuvo algo que no lo conocía hasta que abordé la obra, ¿sí? Y es ese proyecto de ley en el cual se reforma el artículo 34 del Código Penal argentino, el inciso sexto, para también, digamos, colocar dentro de digamos, dentro de un inciso justamente el tema de cómo analizar o cómo llevar a interpretar esa legítima defensa sin confrontación, justamente cuando hay episodios de violencia de género. ¿Y por qué digo que traigo este caso a colación a Colombia? Digamos que la literatura en Colombia no es muy extensa. Hay un texto que de pronto lo podemos compartir, que es el de La muerte al tirano de la casa, de la profesora María Camila Correa, texto que es una tesis doctoral desarrollada en la Universidad de los Andes, o bueno, fue publicado con la Universidad de los Andes y Editorial Ibáñez, donde justamente pues aborda este tema. Y a nivel jurisprudencial, hay una decisión que es muy reciente, es justamente del mes de octubre, proferida por la Corte Constitucional en Colombia. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en Colombia aún no hay, digamos, un precedente respecto de ese tema particular, pero sí lo trae a colación la Corte Constitucional. Es una sentencia de estudio, es la sentencia T-459 del año 2024, donde justamente se trata de un tipo de violencia que no es en sí de naturaleza del cónyuge, sino es un tipo de violencia de carácter sexual sistemático, incluido también con un tipo de violencia vicaria, ¿sí? Se trata de una persona que llega a trabajar a una carnicería sin recibir salario, digamos, su compensación era justamente trabajar para tener alimentación para ella y sus dos pequeños, o sus dos o tres pequeños niños, y además pues tener alojamiento.
el dueño de la carnicería la empieza a acosar sexualmente de manera sistemática y llega un punto en el que la amenaza con un cuchillo y la accede realmente sin consentimiento. Además de ello, pues amenazó en no mostrarle además a sus niños y digamos, ese tipo de amenazas repercutieron en que luego de que el violador se duerme, ella pues saca un cuchillo de la carnicería y mata a la persona, ¿sí? Esta decisión fue muy compleja porque ella fue condenada a 28 años de prisión, ¿sí? Y este caso llega a la Corte Constitucional y es, digamos, la primera sentencia de una alta corte donde la Corte Constitucional empieza a colocar, digamos, en discusión en primer lugar, ¿sí? Que es necesario, dice, el enfoque de género, no solamente cuando se trata de analizar al sujeto pasivo del delito, es decir, en este caso a la víctima, sino que también obliga a que los funcionarios judiciales, en este caso al momento de tomar decisiones, también se haga ese análisis respecto de cuando el sujeto pasivo es el victimario, ¿sí? Y por eso justamente instituciones como la legítima defensa o incluso como es la misma ira, intenso dolor como un atenuante punitivo o incluso en el tema de culpabilidad, pues puede llevar también a que se aplique el enfoque de género para dar una reinterpretación de esas figuras. De esta forma, entonces, solicitó que el tribunal, que fue el que confirmó y condenó a 28 años, revoque la sentencia y en el término de 60 días profiera una nueva decisión donde se aplique el enfoque de género y reconozca esa violencia sistemática de carácter sexual y además la violencia vicaria que venía señalando esa persona. Entonces, creo que esos diálogos a nivel de dogmática, a nivel de reproducción, pues cada vez se hacen más extensivos y llegan a conocimiento de las cortes, quienes pues ya van a empezar a crear precedentes judiciales que luego pues influyen justamente a los jueces inferiores para efecto de aplicación. Como tercer término, también me parece muy relevante el tema de ese análisis de la culpabilidad por vulnerabilidad, ¿sí? En el sentido de que en una parte del libro también se señala que uno de los problemas que ha tenido la criminología es que nunca tuvo en cuenta el género, ¿sí? Es decir, se habló de, digamos, de la etiología del delito, ¿sí? O de la comisión del delito sin tomar una discrepancia entre el género. Y es algo que es muy, muy importante porque evidentemente la mujer, digamos, en temas de la producción del delito es mucho más inferior que el hombre, ¿sí? Tanto que incluso que un criminólogo en Colombia habló de feminizar al hombre para reducir los delitos, ¿sí? Entonces, en tema de culpabilidad por vulnerabilidad, se habla de una propuesta muy interesante y es hablar de una ausencia de responsabilidad, ¿sí? En el caso de las mujeres, por la imposibilidad de actuar de otra manera, justamente cuando hay episodios, en este caso de violencia, ¿sí? Y eso también lo ha señalado incluso y ha llevado este debate ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el caso que declaró la inimputabilidad de una persona aplicando el enfoque de género, justamente reconociendo el episodio de violencia sistémica que vivió esa persona, ese es el radicado 54.049 en Colombia. En la parte ya especial, pues resaltaría mucho también el tema de la tipificación del feminicidio. En Colombia también se tipificó en el año 2015 a través de la ley Rosa Elvira, pero también digamos que desata una discusión respecto no solamente del tipo penal del feminicidio, sino los efectos que tiene ese feminicidio, ¿sí? Digamos, acá en Colombia se hizo un estudio muy interesante y es sobre los efectos que tiene el feminicidio a nivel de reproducción social, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los niños que han sido huérfanos dentro del desarrollo del feminicidio, ¿sí? Se hizo un estudio incluso en el que se logró hacer un trabajo de campo y empezó a hablarse con los niños que fueron incluso espectadores de lo que pasaba en el feminicidio, ¿sí? Ese tipo de problemas también llevan a plantear, digamos, debates sobre qué pasa a posteriori en el tema de delitos como el delito de feminicidio. Y además, la obra, pues, ya para ir cerrando, sí, pues habla de otros debates muy interesantes. Se habla incluso el tema del delito de violencia online, ¿sí? Es decir, la violencia online contra las mujeres. Eso tiene que ver incluso con lo que aquí en Colombia también se ha denominado como el sexting, tanto que en Colombia, cuando se trata de menores de edad, el desarrollo, digamos, o la distribución pornográfica ya no se considera un delito como tal de distribución pornográfica, sino que se ha considerado, a través de una decisión de la Corte Suprema de Justicia, como un delito de acto sexual en menor de 14 años, ¿sí? Y también, digamos, en el tema de carácter criminológico, pues la obra aborda muchos aspectos muy interesantes. Por ejemplo, me parece muy relevante el tema del género en los delitos de cuello blanco, ¿sí? Justamente porque lo que dije hace un momento, ¿sí? Y lo relata en este caso el doctor, no se ha puesto el tema de género en la discusión de la criminología. Y finalmente, pues también digamos que la obra desarrolla todo lo que respecta con la criminología feminista, su impacto y digamos ese diálogo. Entonces, conforme a ello, pues, y con forma de cierre, vuelvo y reitero unas felicitaciones a la profesora Curátolo, porque, digamos, la obra ha hecho un esfuerzo muy importante para hacer esos diálogos
sobre todo con esa perspectiva de género que creo que es lo innovador, ¿sí? Invitaría evidentemente a leer la obra. Es una obra que está escrita en un lenguaje muy asequible, ¿sí? Muy casuístico, con el desarrollo obviamente pues de un lenguaje muy claro. Y evidentemente creo que el análisis comparado también le da un papel para entender por qué justamente el libro dice de carácter latinoamericano, ¿sí? Entender este tipo de figuras en el desarrollo latinoamericano y cómo poco a poco, como vemos en el caso de Colombia, pues ese tipo del debate del enfoque de género pues está llevando a una discusión a las altas cortes y ese lenguaje, ese enriquecimiento creo que es propio de la construcción del derecho. Entonces, no me queda más que darle un agradecimiento por la invitación y igualmente reiterando las felicitaciones a los coautores, en mi caso también a la directora, la directora, la doctora Sofía Curátulo, y pues invitadísimos a que puedan leer la obra, la pueden adquirir y pues podamos plantear posiblemente muchos debates que se desprenden de la misma. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Álvaro Camilo Sánchez. Efectivamente, creo que esta obra da para muchas presentaciones y para muchos puntos. Creo que uno de los problemas es que son tantos temas que es difícil enfocarse para tratar en 15 minutos y por eso es que pues, cada quien va tomando quizá el que más va llamando la atención. Pero vamos a escuchar ahora a dos juristas, dos autores, mejor dicho, autora de esta obra, porque bueno, finalmente no todos son juristas, además criminólogos, hay otro tipo de cuestión. En este caso sí, ambos, tanto Sofía como Julián, son abogados, pero vamos a escuchar primero a la doctora Sofía Andrea Curátolo. Ella es abogada con diploma de honor, especialista en Derecho Penal, doctoranda y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, investigadora de la Universidad de la Cuenca del Plata, cumple funciones, está cumpliendo funciones en el Poder Judicial de la Nación, hablamos obviamente de la Argentina, miembro de la Asociación Argentina de Profesoras y Profesores de Derecho Penal y miembro honorario del Instituto de Abogados Brasileños. Doctora Curátolo, con todo gusto, bienvenida a esta presentación, le escuchamos con atención. Bueno, muchas gracias, Arturo Cosío Zazueta, en primer lugar por la invitación para estar acá ante la UNAM con Julián Aristimuño, uno de los coautores. Es un honor estar en una de las universidades más prestigiosas de Latinoamérica, así que estamos ambos muy contentos. Y también quiero agradecerle a Marta Malanche y Álvaro Camilo Sánchez por sus comentarios y por el reconocimiento al esfuerzo, al trabajo y a todo lo que pusimos en esta obra, los y las 15 autoras. Bueno, como a modo de introducción, en esta obra colectiva lo que intentamos fue hacer un trabajo conciso, selectivo y sencillo, dirigido para estudiantes avanzados de grado, de posgrado, como empleados, empleadas, funcionarios y funcionarias de los ministerios públicos y Poder Judicial. Sostenemos que es de gran utilidad en un manual atípico tratar estos tres grandes ejes: teoría del delito, parte especial y criminología, que suelen estudiarse en libros separados. Consideramos conveniente que las personas a quienes va dirigido este texto les brinde un panorama lo más completo posible y principalmente con una perspectiva latinoamericana y feminista, visión que, como también mencionaron, no suele imperar en los manuales clásicos respecto de la dogmática jurídico-penal, la parte especial y de la historia de las corrientes criminológicas. Con el objeto antes mencionado, esta obra se divide en tres partes. En la primera nos abocamos al análisis de la teoría del delito con el estudio de casos a través de la jurisprudencia y de casos creados al efecto. Les adelantamos que si bien se van a asomar debates doctrinarios y posturas de diversos autores, este trabajo sigue los lineamientos y enseñanzas de Eugenio Raúl Zaffaroni, Alejandro Alagia y Alejandro Sloca. En la segunda parte abordamos algunos capítulos y delitos de la parte especial del Código Penal argentino que consideramos los más relevantes y aquellos cuyo abordaje en las materias de la universidad suele tener más preponderancia, pero igualmente, más allá de que se abordó desde el Código Penal argentino, como señaló Marta, hicimos algunas comparaciones con otros códigos penales de la región. Por último, en la tercera parte nos dedicamos al análisis pormenorizado de las distintas corrientes criminológicas, con un especial foco en el feminismo y en Latinoamérica, como fueron las colaboraciones que tuvimos por suerte de Nilo Batista, Artur Gueirus y Sergio Yecaira. Yo me voy a abocar
respecto de teoría del delito a la culpabilidad por vulnerabilidad. Según la definición que nos brindan los autores Zaffaroni, Alagia y Slocar, la culpabilidad es el juicio que permite vincular en forma personalizada el injusto a su autor y de este modo operar como el principal indicador que, desde la teoría del delito, condiciona la magnitud de poder punitivo que puede ejercerse sobre éste. Dado que la teoría del delito es un sistema de filtros que sirve solo para que pueda superarlo el poder punitivo que presenta características de menor irracionalidad, la mera existencia de un conflicto criminalizado, el injusto, no es suficiente para afirmar la existencia del delito, cuando no pueda vincularse en forma personalizada, puesto que la criminalización secundaria siempre lo es respecto de una persona. La culpabilidad, como se mencionó anteriormente, tomando en cuenta el dato de la selectividad y constatando que el poder punitivo selecciona conforme a la vulnerabilidad de la persona y no a su autodeterminación, debe impedir que éste se ejerza en magnitud que supere el reproche que pueda formulársele a la gente del esfuerzo personal que haya realizado para alcanzar la situación concreta de vulnerabilidad. Para ello, señalan los autores que debe tener en cuenta los siguientes conceptos. En primer lugar, el vínculo personal del injusto con el autor se establece teniendo en cuenta la forma en que opera la peligrosidad del sistema penal, que puede definirse como la mayor o menor probabilidad de criminalización secundaria que recae sobre una persona. En segundo lugar, el grado de estado de vulnerabilidad de aquella al sistema penal. En tercer lugar, el estado de vulnerabilidad se integra con los datos que hacen a su estatus social, es decir, a su posición dentro de la escala social. Sin embargo, si bien por lo general entre poder y vulnerabilidad al poder punitivo es inversa, dado que el poder opera como garantía de cobertura frente al sistema penal, el poder punitivo no se distribuye solo por el estado de vulnerabilidad, porque si bien todas las personas que comparten un mismo estado de vulnerabilidad padecen pareja frecuencia de riesgos de criminalización, el poder punitivo también selecciona entre ellas a quienes criminaliza. De esta forma es posible afirmar que en general entre las personas de más rentas y más cercanas al poder, el riesgo de criminalización es escaso, es decir, que tienen un bajo estado de vulnerabilidad o situación de alta cobertura y de la manera contraria, quienes se encuentran entre los de menores rentas y más alejados al poder, el riesgo es más considerable, por lo que tienen un alto estado de vulnerabilidad y baja o nula cobertura. Sin embargo, algunas de las primeras personas son seleccionadas y entre las últimas, si bien se selecciona con mucha mayor frecuencia, siempre se trata también de una ínfima minoría. Asimismo, se constata que la persona debe poner algo para ser criminalizada, es decir, que no alcanza con el estado de vulnerabilidad de aquella para ser criminalizada, sino que debe hacer algo. Este algo es lo que cubre la distancia entre la probabilidad de criminalización, que indica su estado de vulnerabilidad, y la concretización en una criminalización secundaria que tiene lugar en una determinada situación de vulnerabilidad. Ese algo es el esfuerzo por la vulnerabilidad, es el esfuerzo personal de la persona por alcanzar la situación concreta de vulnerabilidad. ¿Cuál es el planteo que hacemos en este libro como innovador? Las situaciones de extrema vulnerabilidad de mujeres producto de la desigualdad histórica estructural. En este apartado lo que queremos señalar y diferenciar es que si bien compartimos plenamente el concepto de culpabilidad por vulnerabilidad, entendemos que se equipara la situación de vulnerabilidad de los hombres con la de las mujeres. Es decir, que dentro de los sectores que tienen alta vulnerabilidad por encontrarse más lejos del poder, están en igualdad de situaciones ambos géneros. Aquello en la realidad no es así. La situación de la mujer hacia el hombre es de una desigualdad estructural que es histórica entre ambos géneros. Esto involucra tanto la diferencia de tareas que realizan en la vida doméstica como en el orden laboral, las profesiones, las dificultades para progresar, las diferentes remuneraciones. Las mujeres ganan menos dinero por la misma labor realizada que los hombres. Y esto en todo el mundo, ni siquiera en América Latina. Por lo que entendemos que a la desigualdad estructural de la que partimos entre los géneros
se le debe sumar la extrema vulnerabilidad de las mujeres por motivos culturales y socioeconómicos vinculados con la discriminación de género, que juega un papel esencial en la explicación de la conducta criminal de muchas mujeres y por ello puede influir en el análisis de la culpabilidad y no solo en el ámbito de graduación de la pena. Producto de una situación de extrema vulnerabilidad económica y de dependencia y o sometimiento a los hombres, quienes son las que más jerarquía tienen en la comisión de delitos vinculados a estupefacientes, son las mujeres, según indican los datos del sistema penitenciario argentino. En torno a aproximadamente el 60% de ellas están encarceladas en prisiones federales por delitos de drogas. Si bien la delincuencia femenina vinculada al narcotráfico no puede describirse como una forma de delito de estatus donde el comportamiento delictivo encuentra su explicación directa en los roles de género, no cabe duda de que la condición femenina es un factor trascendente para explicar la implicancia de las mujeres en este tipo de delincuencia y las funciones que habitualmente cumplen en la cadena del narcotráfico. Les preguntamos a los presentes y a las presentes qué piensan cuando mencionamos la palabra mula. ¿Piensan en una mujer o piensan en un hombre? Como es de suponer, me imagino, seguramente van a pensar en mujeres. Todos y todas hemos visto en programas de televisión, siempre amarillistas, leído sentencias o simplemente tomado conocimiento de casos de mulas mujeres, que son las que transportan la droga de forma ilegal de unos distribuidores a otros, muchas veces desde una frontera de un país a otro. Todos los estudios de mujeres encarceladas por delitos de droga coinciden en que aquellas tienen un perfil de alta vulnerabilidad y condiciones extremas de exclusión social, definido por marginalidad, bajo nivel educativo, historias familiares marcadas por distintas formas de violencia, inserción en el mundo del trabajo desde la infancia, principalmente en la economía informal, embarazos en la adolescencia y una ausencia de los mecanismos de protección y garantía de los derechos humanos por parte del Estado, añadiendo que en muchos casos son cabeza de familia, por lo que deben mantener a su familia. Esta clase de perfil puede explicar por qué las mujeres de sectores socialmente oprimidos son útiles a las redes de narcotráfico. Su alta vulnerabilidad y la necesidad económica provoca que entren en ese circuito por desesperación. También suelen ser manipulables y encima son prescindibles, lo que genera que se encuentren situadas en los niveles más bajos de las operaciones de transporte o de venta de estupefacientes, que al mismo tiempo son las actividades más expuestas al control policial, con lo cual el esfuerzo por la vulnerabilidad lo realizan cuando llevan a cabo la acción de transporte o de venta y son rápidamente captadas por la agencia policial, es decir, por el poder punitivo. Hay casos en los que de cierta forma son sacrificadas, o mejor dicho, entregadas por el narco utilizándolas como cebo para distraer a la policía en los controles fronterizos, tanto terrestres como aeropuertos, con el fin de asegurar el paso simultáneo de cargamentos por la misma frontera. ¿Quién cree que realizan las operaciones importantes que son a nivel económico en la cadena de narcotráfico? Los hombres. Ellos siempre se encuentran en una situación de mayor resguardo que las mujeres. En esta cadena de narcotráfico, las mujeres son fungibles, por lo tanto están muy mal remuneradas porque pueden ser, en definitiva, sustituidas. Como destaca Copelo, el hecho de que el grueso de las mujeres condenadas por drogas esté conectado a situaciones de marginalidad tiene una explicación vinculada al género. Es una consecuencia directa de la feminización de la pobreza que atraviesa a todo el mundo occidental por multitud de factores, entre los que cabe destacar la prevalencia femenina en trabajos mal pagos, de la economía sumergida, como fuimos mencionando, entre otros factores. Debemos señalar también que existe un factor de dependencia afectiva de las mujeres respecto de sus parejas masculinas, que en muchas ocasiones las impulsan o directamente también las coaccionan para que se impliquen en operaciones de narcotráfico controladas por ellos, desde la recepción o envío de encomiendas que ocultan estupefacientes hasta la introducción de estas sustancias en centros penitenciarios. Consideramos que si entendemos a la culpabilidad por vulnerabilidad en los términos de Zaffaroni, Alagia y Slokar, y no en los términos clásicos de culpabilidad, muy lejos están de comprender en su concepto e ideas la cuestión de la selectividad penal y la vulnerabilidad de las personas al poder punitivo,
es que se podría plantear entonces una nueva eximente de responsabilidad fundada en la idea de la inexigibilidad de otra conducta como consecuencia de la situación de extrema vulnerabilidad. Aquí lo que planteamos es la posibilidad de una nueva que tenga en miras a las mujeres que son condenadas por estos delitos. Obviamente, se debe poder probar la situación económica de la mujer, la alta y extrema vulnerabilidad, si encima es cabeza de familia y tiene que mantener a sus hijos e hijas, si ha tenido o no educación, si pudo acceder a trabajos formales, es decir, un conjunto de situaciones culturales y socioeconómicas. En el caso de que encima se encuentre en situación de violencia de género con su pareja y que la coaccione a participar en la venta de drogas, entendemos aún más que se debería aplicar esta eximente. No queremos que quede discriminatorio porque solo se aplicaría respecto de las mujeres, pero al entender que existe una desigualdad histórica, una forma de acortar esta brecha, es que por lo menos ante tantas situaciones extremas que viven, es que por lo menos no acaben detenidas por años, con los perjuicios que ello genera y teniendo en consideración que quienes se encargan de las verdaderas e importantes operaciones del narcotráfico son los hombres y terminan utilizando a las mujeres como carne de cañón. Por ello, lo que sostenemos en este libro es que es fundamental al momento de aplicar la teoría del delito hacerlo con perspectiva de género. Pero bueno, trajimos a colación esta posibilidad de plantear esta nueva eximente. Respecto del eje de la parte especial, me voy a abocar al femicidio. Respecto de lo femicidio, bueno, o feminicidio, como le suelen decir en México, respecto de los antecedentes teóricos del femicidio en Latinoamérica, Marcela Lagarde, Julia Monarres y Rita Segato, y en Estados Unidos, Diana Russell, Jane Caputi y Jill Radford elaboraron tanto los neologismos feminicidio y femicidio, expresiones sinónimas, y femicide en inglés. Como pone de relieve Toledo en Latinoamérica, la conceptualización de Russell y Caputi en 1990 en Estados Unidos se transformó en la base para la reflexión de activistas y académicas feministas en varios países del continente, donde posteriormente surgieron las primeras propuestas legislativas. En otras partes del mundo, la expresión femicide fue utilizada en investigaciones académicas. Si bien hay diferentes evoluciones de este concepto en atención al análisis de los países involucrados, corresponde señalar que el concepto de femicidio, feminicidio, es entendido como todos aquellos homicidios de mujeres que se cometan por razones de género, es decir, aquellos que constituyen una manifestación extrema de violencia contra las mujeres, ya sean cometidos por conocidos o desconocidos, en el ámbito público o privado. El mismo ha sido desarrollado y utilizado en diversos contextos y la mayor parte de Latinoamérica. El uso de la expresión feminicidio, que es sinónimo de femicidio, se ha generalizado en México y que también se emplea en Brasil y en gran parte de la región a mediados de la década de los 90, principalmente a partir de la denuncia de varios casos de desapariciones y homicidios de mujeres en el estado de Chihuahua, particularmente en la ciudad de Juárez, los cuales fueron caracterizados por su violencia sexual o física extrema, como así también por la falta de sanción que los ha rodeado. Estos casos dieron lugar a pronunciamientos y recomendaciones de organismos internacionales como la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el tal conocido caso Campo Algodonero, que condenó al Estado mexicano por no garantizar el derecho a la vida, integridad y libertad de las víctimas, como así también por la impunidad y discriminación que afectó a las víctimas y a sus familiares. Sin embargo, utilizaron en la sentencia la expresión feminicidio, pero sin aludir a la necesidad o conveniencia de tipificar esta figura como un delito específico. La tipificación de esta figura ha sido principalmente justificada desde la perspectiva jurídica por el derecho internacional de los derechos humanos, esencialmente a raíz de la Convención de Belém do Pará. Señala Padre, un autor argentino, que el relevamiento de la doctrina e investigaciones efectuadas sobre el homicidio de mujeres en Latinoamérica nos permite desarrollar la idea de que tanto el término femicidio como feminicidio terminan coincidiendo en una suerte de sinonimia conceptual, el empleo de violencia contra la mujer. Respecto de la figura brevemente del femicidio en Argentina, la ley 26.791 introdujo reformas en algunos incisos, pero en lo que aquí resulta relevante es el inciso número 11 del artículo 80 del Código Penal,
en el cual quedó redactado de la siguiente manera: a una mujer, cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género. Aquí voy a leer un par de estadísticas y después lo vamos a comparar con México. En el año 2015, 235 mujeres fueron asesinadas por razones de género. En el año 2016, el número de víctimas ascendió a 254. En aquel informe se relevó por primera vez el travesticidio y transfemicidio, incorporándose la variable sexo-género de las víctimas, que tuvo dos categorías: mujeres biológicamente femeninas y mujeres trans y travestis. En el año 2017, en Argentina, se relevaron 251 víctimas de femicidios directos y se identificaron 22 víctimas de femicidios vinculados, con lo cual el total de víctimas letales de la violencia de género fue de 273. Por otro lado, en el año 2018 se identificaron 255 víctimas directas de femicidio. Esta cifra incluye 4 transvesticidios y transfemicidios. En el 2019, el número de víctimas directas de femicidio fue de 252, las de femicidio vinculado de 16, ascendiendo el total a 268. En el año 2020, en el cual comenzó la pandemia del COVID, el número de víctimas ascendió a 251, el número de víctimas por femicidio vinculado fue de 36, por lo que el total asciende a 287 en total. Respecto al año 2021, porque en el libro tuvimos que hacer un corte, obviamente, del análisis estadístico, fue de 231, el femicidio vinculado fue de 20, por lo que el total llegó a 251. Respecto de la figura del femicidio en México, en el Código Penal Federal, libro segundo, título 19, delitos contra la vida y la integridad corporal, en el artículo 325, se encuentra tipificada la figura del feminicidio de la siguiente manera: comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. En el año 2015 en México la cifra de femicidios fue de 412. En los años subsiguientes se puede observar un preocupante incremento en la tasa de víctimas de este delito. En el año 2016 la cifra ascendió a 607, en el 2017 a 742, en el 2018 a 896, en el 2019 a 947. Asimismo, en aquel último año las 3 entidades federativas con un mayor número de presuntas víctimas de feminicidio fueron Veracruz, Estado de México y Nuevo León. En el año 2020, el número de femicidios fue de 948, siendo la tasa por cada 100.000 mujeres del 1.4. Por último, en el año 2021, para estar equiparados con Argentina en términos de estadística, el número fue de 966 femicidios. Obviamente, las estadísticas, como podemos ver, es algo negativo, porque si bien es positivo que se haya legislado el femicidio y el feminicidio tanto en Argentina como en México, las cifras no están descendiendo, más allá de que quizás en algún año bajen algún número o no. Lo que consideramos es que es necesario una propuesta y una reforma feminista a nivel judicial, pero bueno, entiendo que estamos cortos de tiempo, pero bueno, creo que en México tienen la posibilidad, porque esto es una reforma política que hay que hacer. En México, por suerte, tienen la posibilidad. Nosotros en Argentina, en el último tiempo, el ministro de Justicia manifestó la intención de derogar el femicidio, así que nosotros estamos en plena lucha con esta cuestión, porque sigue siendo muy difícil. Tenemos una tasa bastante alta de femicidios por cantidad de horas, así que bueno, entiendo que estamos cortos de tiempo, por eso voy a cederle la palabra a mi coautor Julián Aristimuño, pero bueno, queremos manifestar que para nosotros esto es, más allá de lo académico y de lo judicial, una lucha, porque desde lo académico es un espacio de disputa y que por eso nos plantamos y que estamos también así en la UNAM, y presentamos también en Río de Janeiro, y también vamos a ir a Montevideo, porque queremos hacer llegar el libro y que circule, porque es muy importante que estas ideas se debatan y que podamos aprovechar determinadas corrientes y determinados gobiernos para que se hagan las reformas que son necesarias y en definitiva poder ayudar a las mujeres, que bueno, en definitiva hay tanto sufrimiento. Así que bueno, muchas gracias por este espacio brindado.
Muchas gracias a usted, querida doctora Curátolo. Me preguntan en redes sociales dónde se puede comprar el libro, por ejemplo, desde México. Directamente con la editorial, si querés te lo comparto a vos, que la editorial es Llanes Ediciones. Sí, si me haces favor y lo compartimos en redes para que puedan comprarlo y ya que se los manden. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar, como ya lo dijo la doctora Curátolo, a el doctor Julián Aristimuño. Él es abogado, investigador y docente en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de Río Negro. Tiene una maestría en Criminología Política Criminal y Sociología Jurídico Penal por la Universidad de Barcelona, maestría en Derecho Penal por la Universidad Austral, especialización en Teoría del Delito por la Universidad de Salamanca, es doctorando en Derecho y Políticas Públicas por la Universidad de Barcelona y es relator general del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro. Julián, bienvenido. Te escuchamos con atención. Muchas gracias Arturo, Luis Cosío Azueta, muchas gracias Marta, Álvaro y por supuesto a la universidad por el espacio que nos han brindado junto a Sofía para presentar esta obra. Es un gusto enorme, un orgullo estar ante la audiencia de la UNAM presentando esta obra y voy a tratar un tema, espero ser breve, no quitarles mucho tiempo, porque creo que Marta ha dado una descripción bastante sucinta de todo el contenido de la obra. Invitamos a que compren o consigan el libro, porque realmente está muy interesante. Tenemos diálogos con otros autores y autoras con temas actuales, así que sería genial que esto sea el punto de inicio de futuras relaciones académicas por lo menos. Y por supuesto que ha sido un orgullo estar bajo el comando y la eficacia de la dirección de Sofía. Muchas gracias. El tema que preparé eh, tiene que ver con la descripción y análisis de distintos momentos de rupturas epistemológicas en el pensamiento criminal. Voy a tratar de ser bastante breve, pero entiendo que esta temática relativa a las rupturas epistemológicas en este pensamiento criminológico tiene cierta relevancia. Tengamos en cuenta que las controversias en el campo criminológico han tenido siempre y actualmente hoy tienen una entidad tal que no son pocos los autores que niegan la existencia de la criminología como saber autónomo y como ciencia. Entonces, esto necesariamente va a impactar en las consecuencias no solo teóricas que trae aparejado posicionarse en una u otra corriente criminológica. Tengamos presente que las escuelas o las corrientes jurídico-penales ponen en tensión discusiones tan relevantes como la legitimación del castigo, la naturaleza del delito, el fin de las sanciones. Entonces, si bien no voy a poder hacer un análisis exhaustivo de todos los aportes de las escuelas, mencionaré a los representantes más destacados y las principales características que tuvieron influencia en el pensamiento criminológico, siempre orientado a los quiebres epistemológicos. Entonces, tenemos en un primer momento esa transición entre la escuela clásica liberal al positivismo criminológico. Entonces, cuando hablamos de escuela liberal clásica como antecedente de la criminología moderna, estamos haciendo referencia a teorías sobre el crimen, sobre el derecho penal y sobre las penas, que fueron desarrolladas en diversos países de Europa durante el siglo XVIII y principios del XIX. En este periodo encontramos a la obra de Bentham en Inglaterra, Feuerbach en Alemania y de Beccaria en Italia. Por otro lado, cuando hablamos de la criminología positivista, enmarcada en la primera fase de desarrollo de la criminología entendida como disciplina autónoma, estamos haciendo referencia a teorías desarrolladas ya a finales del siglo XIX y comienzos del XX en el ámbito de la filosofía y de la sociología del positivismo naturalista. En este periodo, si bien tenemos autores como Tard en Francia o Franz von Liszt en Alemania, destacamos principalmente la escuela positivista italiana representada por Cesare Lombroso, Ferri también y Garofalo, que eran sus colegas. Entonces tenemos a Ferri, Garofalo y Lombroso como grandes exponentes de la escuela italiana positivista. En esta transición entre la escuela liberal clásica y el positivismo criminológico, se destaca, por supuesto, la importante obra, que actualmente tiene una importancia superlativa, de Cesare Beccaria, que fue escrita en 1764, Los delitos y de las penas. Entonces, creo que la consecuencia de esta obra, el impacto que ha tenido para la historia de la ciencia penal, no solo italiana, sino también la europea,
es el surgimiento del principio de legalidad, del primer garantismo penal, de la formulación programática de los presupuestos de una teoría jurídica del delito y de la pena. Entonces, la corriente positivista reacciona contra este concepto abstracto, delito, y dirige los estudios hacia el complejo de causas, pero desde un punto de vista biológico y psicológico del individuo. Lo va a tratar en su libro El hombre delincuente, el hombroso, a considerar el delito como un ente natural, un fenómeno que es necesario, que está determinado por causas biológicas y que son de naturaleza sobre todo hereditaria. A la tesis de la escuela clásica sobre la responsabilidad moral y de la absoluta imputabilidad del delincuente, Lombroso contraponía un determinismo biológico mediante una postura antropológica que también contenía factores psicológicos y sociales. Entonces, surge en este contexto el modelo clínico, donde el objetivo era terapéutico. Por lo tanto, el sistema penitenciario era una suerte de hospital que tendría la función de curar al delincuente mediante un tratamiento adecuado. Para el positivismo, el sistema penal se sustenta sobre el autor del delito y sobre la clasificación tipológica de los autores. Más avanzado en el tiempo tenemos el aporte de Darge, disculpen la pronunciación, considerado como el creador del pensamiento sociológico moderno, quien elaboró una teoría con aproximación a lo social denominado funcionalismo. Este autor introduce el concepto de delito como un hecho social normal. En su obra Las reglas del método sociológico, sostuvo que el delito es un fenómeno normal y funcional en cualquier sociedad, y que éste contribuye a reforzar la cohesión social al delinear lo que se considera aceptable o no dentro de un grupo. Esto transforma la visión del delito, que deja ya de ser visto exclusivamente como un mal a erradicar. En este proceso, donde se van incorporando elementos cada vez más alejados del biologicismo, Sutherland, un autor norteamericano, es quien desarrolla una crítica radical a estas teorías generales que se basaban en el comportamiento criminal. El autor afirma que las generalizaciones sobre la criminalidad tradicional son erróneas. En primer lugar, porque se basan en un falso patrón basado en estadísticas oficiales, donde los delitos de cuello blanco son ignorados por completo. Los aportes de Sutherland son interesantes en ese contexto, porque plantea que las teorías generales del comportamiento criminal no explican correctamente la criminalidad de cuello blanco. Hace foco en que, salvo raras excepciones, la criminalidad de cuello blanco de los poderosos proviene de quienes no son pobres, no han crecido en barriadas, no proceden de familias desunidas y no son débiles mentales o psicópatas como proponía el anterior postulado positivista. Entonces llegamos al primer quiebre epistemológico del positivismo, al interaccionismo simbólico. Con esta teoría se da el primer quiebre epistemológico. ¿Por qué? Porque el interés se desplaza hacia el proceso de interacción entre quien tiene el poder de definición y quien sufre esa definición. Esto significa que el foco va a estar puesto en la interacción entre quien posee el poder de definir un acto, un comportamiento o un sujeto criminal y quien es encasillado como un criminal. Entonces, ¿por qué decimos que se produce este quiebre? Porque la criminología interaccionista invierte el objeto de su interés en relación con el paradigma anterior positivista. Pasa de la fenomenología criminal a los procesos de criminalización, pasa del estudio del fenómeno criminal como una realidad ontológica a mecanismos sociales que definen un comportamiento o a un sujeto como criminal. Entonces, una vez que el interés del criminólogo se desplazó desde la fenomenología criminal a los procesos de criminalización, los estudios van a enfocarse en las razones estructurales que sostienen una sociedad de clases, ese poder de definición y el encasillamiento. En esta transición se ha ido pasando de la unidireccionalidad a la interdisciplinariedad, de la unicausalidad a la multifactorialidad, de la concepción médica del delito a otras de corte jurídico, sociológico, psicológico y filosófico. Con la teoría del labeling approach se consolida una dirección de investigación que parte de considerar que es imposible comprender la criminalidad si no se estudia el poder de definición del sistema penal y, por supuesto, las reacciones que se producen contra el delincuente, y comenzando, claro, por las normas abstractas hasta llegar a la acción de las instancias oficiales. Estas teorías estudian el efecto estigmatizante y discriminatorio de la acción de la policía, de los órganos de la acusación pública, de los jueces y, por supuesto, de las instituciones penitenciarias.
Creo que resultan muy atinados los interrogantes que plantea Barata en su obra para diferenciar a los criminólogos tradicionales que se preguntan cosas como ¿quién es criminal? ¿Cómo se llega a ser un desviado? ¿En qué condiciones un condenado llega a reincidir? Mientras que por otro lado, los interaccionistas se preguntan, inspirados por supuesto por el Leibniz Approach, ¿quién es definido como desviado? ¿Qué efecto acarrea esta definición para el individuo? Y en fin, ¿quién define a quién? En este momento tenemos un segundo corte o ruptura o quiebre en el pensamiento criminológico en términos epistemológicos. Ya en la década del 70 del siglo pasado se da la siguiente ruptura, puntualmente con el paso del Labeling Approach hacia la criminología crítica. En la perspectiva de la criminología crítica, la criminalidad no es ya una cualidad ontológica de determinados comportamientos o de determinados individuos, sino que se revela más bien como un estatus asignado a determinados individuos por medio de una doble selección. En primer lugar, tenemos la selección de los bienes protegidos penalmente y de los comportamientos ofensivos a esos bienes que son plasmados en figuras legales. Y en segundo lugar, tenemos la selección de los individuos estigmatizados entre todos los individuos que cometen infracciones a normas penalmente sancionadas. El enfoque macro-sociológico se desplaza hacia el proceso de criminalización y podemos distinguir tres mecanismos susceptibles de analizarse separadamente. El primero, que es el mecanismo de producción de las normas, denominado criminalización primaria. El segundo, el mecanismo de aplicación o de interpretación y posterior aplicación de la norma, es decir, el proceso penal que comprende la acción de los organismos de averiguación y que culmina con el juicio, denominada criminalización secundaria. Y finalmente el mecanismo de la ejecución de la pena o de las medidas de seguridad. Como exponentes de la criminología crítica, ya en Gran Bretaña tenemos a Taylor, Walton y George Young, y de sus postulados se deriva que la realidad se construye socialmente. ¿Qué significa esto? Que la realidad se establece como consecuencia de un proceso dialéctico entre relaciones sociales, hábitos tipificados, estructuras sociales, interpretaciones simbólicas, internalización de roles y, por supuesto, la formación de identidades desde lo individual. Barata, quien se transformó en uno de los exponentes más importantes de esta corriente, sostenía que la criminología crítica y la crítica del derecho penal debían constituir las bases sobre las cuales debía elaborarse una sociología jurídico-penal. Esta construcción importa la generación de una nueva ciencia, cuyo objeto debería ser el estudio de los comportamientos normativos, pero ocupándose de elaborar una teoría económico-política de la desviación en lugar de dirigir la atención al proceso de criminalización. Es por esto que Barata sugiere la generación de un derecho penal mínimo que esté limitado por principios legales, principios personales, defendiendo los derechos humanos. Ahora voy ingresando al último bloque de la presentación. Tengo que mencionar que en esta corriente de pensamiento las posturas son tan difusas que debería hablarse de criminologías críticas, en plural. Tenemos el surgimiento de una criminología abolicionista, marxista, de la liberación, posmoderna, cultural, etc. Pero todas ellas comparten las denuncias a la inflación excesiva de normas que padece el sistema punitivo, la mínima eficacia. ¿Por qué? Porque deja impune la mayoría de los delitos cometidos, ni hablar de los poderosos. Entonces, propugnan tipificar solo delitos que tengan una trascendencia dañina para la sociedad, suprimiendo de los códigos penales conductas y conflictos que pueden ser resueltos por otras áreas del derecho. Rosa del Olmo y Lola Anillar de Castro son dos figuras destacadas de la criminología crítica en América Latina, y sus aportes han enriquecido la comprensión del delito y de la justicia desde una perspectiva profundamente humanista y crítica. Una de las contribuciones más relevantes fue el análisis de cómo las políticas represivas han afectado desproporcionadamente a las comunidades más vulnerables, perpetuando de este modo desigualdades sociales y económicas. Tenemos otro traspaso de la sociología del control penal a la sociología jurídica penal con Bergali, ya en la década de los 80, en Latinoamérica también, que desarrolla una nueva visión en este campo de conocimiento, consistente en seguir, dice, abandonemos el círculo vicioso o virtuoso de la criminología tradicional, que consiste en seguir preguntándose sobre el objeto, el método que determinarían el carácter científico de la disciplina. Hablemos de una sociología del control penal. Dejemos de lado postulados dogmáticos y adentrémonos en la dialéctica para demostrar cuáles son los intereses socioculturales, político-económicos que
son articulados en un sistema de producción que está en génesis, desarrollo y aplicación. Tanto Vergali como Barata planteaban la necesidad de abandonar a la criminología tradicional como ciencia sobre el crimen y reemplazarla por el campo de la sociología del control penal. Ya casi finalizando, tenemos el surgimiento de la teoría del daño social o el social harm, que se da durante el siglo XX, donde se han modificado o ha tenido incontables modificaciones el pensamiento criminológico, aportes, revisiones, transformaciones del objeto de estudio, y no es posible apreciar de manera enfática un consenso entre los diferentes enfoques que lo integran, sino que se ve más bien una fragmentación. Tenemos autores como Morrison, Cohen, Ruggiero, Friedrich, que denuncian el olvido y el abandono histórico de la criminología con respecto al estudio de los crímenes internacionales. La gran incógnita es cómo pudo configurarse un saber selectivo y discriminatorio, una criminología de los delitos menores, junto a un derecho penal que no persiguió eficazmente a los delitos de los poderosos. Ignoró la tortura, la corrupción, el tráfico de armas, los procesos de colonización y la guerra. Todas estas atrocidades sucedidas a lo largo del siglo XX fueron prácticamente invisibles para la ciencia que estudió los crímenes. En un siglo donde predominaron las guerras, la corriente dominante de la criminología, es decir, la disciplina aplicada al estudio del delito, no pudo encontrar espacio en sus textos para estos eventos. De allí nace la necesidad de ampliar el objeto de estudio, teniendo en cuenta que la criminología tradicional restringida nunca se encargó de estos fenómenos. Es en este sentido que Iñaki Rivera entiende que el novedoso paradigma del daño social plantea que los crímenes de Estado, crímenes corporativos, matanzas, desastres, un montón de fenómenos globales tienen que ser parte de objeto de la criminología. Voy a saltar a la conclusión, porque ya estoy pasado de tiempo, y creo oportuno resaltar que la criminología, por más extraviada que esté, no parece dispuesta a desaparecer, pero debería acudir al empleo de herramientas que hasta el momento no han sido dejadas, de lado, y se debe abrir definitivamente el objeto de estudio. La criminología deberá cambiar el foco y poner su mirada en los crímenes de los poderosos más que en la criminalidad marginal que ingresa cotidianamente al sistema penal. Más allá de la compleja situación en términos epistemológicos, considero que debe ampliarse este marco de referencia y los objetos de investigación para poder enfrentar las nuevas, y viejas también, formas de criminalidad de sectores hegemónicos y concentrados que históricamente fueron desatendidos por la criminología. Perdón la extensión, ha sido un gusto y quedo para preguntas o inquietudes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julián. Y bueno, pues sí, el tiempo se nos ha ido. Me gustaría simplemente como cierre también pues, manifestar algo sobre este libro que para mí es muy, muy importante. Voy a tratar algunos de los puntos como que se tocan solamente para motivar el interés de quienes amablemente nos ven y nos escuchan. En este libro, como ya se dijo, se aborda la teoría del delito, la criminología latinoamericana y feminista, y además la parte especial con una perspectiva de género. Eh, por ejemplo, en aspectos como de teoría del delito, se habla de la estructura de la teoría del delito, incluyendo conceptos como la acción, la tipicidad, la antijuridicidad, la culpabilidad, pero con un enfoque en cómo estos conceptos pueden estar influenciados por estereotipos de género. También se toman aspectos, por ejemplo, como la omisión y el género, y se discute la inconstitucionalidad de tipos omisivos impropios no escritos y cómo la dogmática de los delitos de omisión puede perpetuar estereotipos de género, especialmente en el contexto de la maternidad. Encontramos también interesantes análisis sobre puntos, por ejemplo, como la defensa legítima, donde se analiza cómo, con un enfoque de género, se destaca el tema de la violencia doméstica y la agresión permanente y cómo pueden justificar la defensa de las mujeres. En cuanto al femicidio, como ya se dijo aquí, se aborda el concepto, la tipificación en diferentes legislaciones latinoamericanas y los datos estadísticos que ya nos decía la doctora Curátolo hace rato. En cuanto a la instigación del suicidio o al suicidio, se analiza la instigación, ya también se habló de esto en forma muy adecuada, con una perspectiva de género, incluyendo el caso de la condena que se llega a dar en la Argentina como de instigación al suicidio femicida. Se habla de aborto y derecho penal, por ejemplo, discutiendo la protección jurídica del derecho a la vida durante la gestación y la legalización del aborto temprano
destacando la necesidad de separar la moral del derecho penal. Ya se habló de criminología feminista, se examina desde una perspectiva feminista abordando cómo la discriminación múltiple afecta a las mujeres en América Latina y cómo el colonialismo y la esclavitud han dejado cicatrices en la criminología actual. En cuanto a delitos de cuello blanco, se habla de la delincuencia económica de una perspectiva criminológica crítica, lo acabamos de escuchar también, incluyendo la necesidad de repensar la teoría del delito en relación con la responsabilidad penal de las empresas y corporaciones. En cuanto a género y delitos económicos, se habla también de esta cuestión, destacando la falta de oportunidades y el paradigma de la organización diferenciada de género que afecta a las mujeres. Y finalmente, como ya lo decían tanto la maestra Malanche como el maestro Sánchez, se habla de la delincuencia online y se aborda temas, sobre todo pensando contra la mujer, como la difusión de imágenes íntimas digitales sin autorización, la pornografía de venganza y la necesidad de una legislación al respecto. Vemos pues que son temas muy variados, muy interesantes y que de verdad yo recomiendo ampliamente la lectura del libro, un análisis serio, muy detallado. La verdad es que es un libro muy amplio, muy extenso, pero los temas que se incluyen lo ameritan. Una nueva felicitación a todas y todas las autoras y autores, muy específicamente a la coordinadora, directora de la obra, la doctora Curato, y pues con esto daríamos por terminada esta presentación, agradeciendo a todas y a todos su atención. Muchísimas gracias y que tengan todas y todos muy buena tarde. Muchas gracias. Saludos. Muchas gracias a todos. Feliz tarde. Muchas gracias a todos y todas.